Con el estrés que se vive día a día podemos sufrir problemas de presión arterial. Sobre cómo detectarla y la importancia de tratar esta enfermedad nos habla el doctor Sergio Aguad. Bueno, la presión arterial es el mecanismo por el cual la sangre es distribuida a partir del corazón por todo el organismo. Esto es un mecanismo dinámico, no fijo. No es que todo el día vamos a tener la misma presión arterial, realmente cambia permanentemente y la gente no se tiene que afligir por los cambios que pueda tener siempre que esté dentro de los valores normales. Entonces hay dos tipos de presiones que conoce la gente, la alta o la baja, otros le llaman máxima y mínima y médicamente se llaman sistólica y diastólica. Que en realidad, como para que la gente le quede claro, la sistólica es la presión de empuje, de salida del corazón, para que la sangre llegue hasta el último dedo del pie, digamos, hasta la última arteria del cerebro. Y la presión diastólica o mínima o baja es la presión de vuelta, de retorno, de recuperación. Por ejemplo, es la presión que llena las arterias coronarias. O sea, las arterias coronarias, que son las principales arterias del corazón, necesitan de esta presión mínima, no sea tan mínima para que puedan llenarse bien. En cambio, las arterias cerebrales o las renales se llenan por la presión sistólica o la presión de salida o de empuje del corazón. Entonces siempre hay que tener la presión dentro de valores normales. ¿A qué se considera valores normales? Siempre que no llegue a 140 o 14 como dice la gente de máxima y 90 o 9 como dice la gente de mínima, estamos dentro de los valores normales. Cuando llegamos a 14 o a 9 empezamos a pensar en la hipertensión arterial. No importa la edad de la persona, salvo en los niños y adolescentes que cambia un poquito. Para esto hay tablas para la edad, para la altura del joven o del niño. En los adultos mayores de 18 años hasta los 100, nadie debe tener 14,9 o más. ¿El caso de los deportistas? Los deportistas, igual o peor, los deportistas tienen que mantener una presión arterial adecuada. Obviamente cuando uno hace esfuerzo, la presión arterial sube en la medida que hacemos el esfuerzo. Por eso el deportista que está entrenado sube menos, sube lo que realmente el organismo necesita, nada más, no es que va a ser un pico de presión. Cuando hacen un pico de presión al esfuerzo se llama hipertensión arterial reactiva y hay que controlarlos. ¿Hay síntomas para saber si uno tiene la presión alta o la presión baja? La mayoría de las veces la hipertensión arterial no da síntomas. Por eso que se la llama el asesino silencioso y esto obliga a que después de los 40 años de vez en cuando vamos al médico, nos controle la presión y nos haga un chequeo. En cambio, la presión baja sí tiene síntomas. El desgano, el decaimiento, hasta la descompostura, como la gente conoce, la lipotimia, con o sin pérdida de conocimiento. Es muy importante esto del control de la presión. Más cuando tenemos una carga familiar, hereditaria, el papá hipertenso, la mamá hipertensa, hermanos hipertensos, hay que controlarse la presión, aunque no tengamos ningún síntoma. Cuando tenemos la suerte de que siendo hipertenso tenemos síntomas, los síntomas son múltiples. Por lo general es el dolor de cabeza o cefalea, que se localiza más que nada en la nuca, visión borrosa, mareo, zumbido de oído, hasta palpitaciones o falta de aire. O sea, hay distintos grados de síntomas. 90% de los hipertensos no tienen síntomas. ¿Qué complicaciones futuras pueden llegar a tener? Bueno, nosotros tratamos de que no tengan eso. Esa es la idea de hacer la prevención. De hacer la prevención para que no tengan complicaciones, por lo general en las arterias. O sea, el chorro de la sangre a presión golpea en las arterias porque no es un flujo continuo el del organismo, sino porque es un flujo a latido, que son los latidos del corazón. Este flujo manda a que el chorro choque con las paredes de la arteria. Cuando choca a presiones elevadas va haciendo daño. Entonces empieza a complicar las arterias del organismo. Las que más complica la hipertensión arterial por sí sola son las arterias cerebrales. Por eso que ustedes han escuchado siempre que la gente que queda paralítica de medio cuerpo, de un brazo o un trastorno en el habla por un accidente cerebral, por lo general es porque son hipertensos. Si no dicen era sanito, y no era sanito, no iba al médico a control. Entonces, si a esta hipertensión
le sumamos otros factores de riesgo como el colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, ahí ataca otro grupo de arterias como son las del riñón y en especial las del corazón. O sea, colabora mucho en el desarrollo de la enfermedad coronaria que suele terminar en infarto agudo de miocardio. ¿Hay algún grupo etario que tenga mayor riesgo? Sí, pero el grupo etario que tiene mayor riesgo es distinto en el varón que en la mujer. En el varón el riesgo está a partir de los 45 años, en la mujer a partir de los 65 años. A partir de los 45 años el riesgo no es tanto de complicación o muerte, sino de aparición de factores de riesgo, que en la mujer aparecen a partir de los 50, cuando caen sus hormonas y entra en el periodo llamado climaterio o menopausia. La idea es prevenir esto controlando al varón y a la mujer a partir de los 40, porque el varón después de los 55 ya prácticamente los factores de riesgo han empezado a hacer daño, y en la mujer a partir de los 65 el desarrollo de enfermedades por culpa de la presión arterial alta complica mucho más que en el hombre. Entonces, no es solo el grupo etario, sino el sexo. Recién nos contaba que en los adolescentes varía la presión arterial. Y con respecto tanto a adolescentes y jóvenes que consumen drogas, ¿sube la presión? Todo tóxico produce modificaciones. El alcohol, el cigarrillo común, la marihuana y la cocaína alteran la hemodinamia o el movimiento del aparato circulatorio y la mayoría de las veces sube la presión arterial. Entonces, todo tóxico puede ser el disparador de la herencia. Por ejemplo, si yo tengo papás hipertensos y yo tengo un gen que voy a tener algún día hipertensión, nosotros tratamos que sea lo más viejo posible que lo tenga la hipertensión. Pero se puede disparar ese gen por algún tóxico a los 20, 25, 30, o por un estrés emocional, por cosas buenas, por cosas malas. Siempre hay algo que dispara el gen, pero los tóxicos por lo general intervienen directamente en la hipertensión arterial. ¿Influye la alimentación, ya sea el exceso en consumo de frituras, de comida rápida o comúnmente conocida como comida chatarra? ¿Tiene que ver esto también con la presión? Sí, pero no porque la esté frita. Lo que tiene que ver es la cantidad de cloruro de sodio, de sal que tiene la comida. La sal es hermana del agua, vos tomás agua, comes sal y no orinás, porque la sal la retiene. Eso aumenta el volumen de circulación de sangre, indirectamente produce cambios, sobre todo a nivel renal, que no puede lavar el sodio de esta sal, y como respuesta sube la presión. Por eso que ustedes habrán escuchado que siempre nosotros indicamos bajar al máximo el consumo de sal. Pero no solo la sal que le ponemos a la comida, vos has dicho la comida chatarra, o sea, el sándwich, la pizza, las grandes picadas, tienen obviamente alto contenido de sal, por lo que es lo que más indicamos nosotros que cuide la gente y es lo que menos la gente hace. ¿Con qué se puede reemplazar la sal? Cualquier otro condimento, hasta el ají más picante, no sube la presión. Todos los condimentos que se tolere, porque hay gente que no tolera por su estómago, su aparato digestivo, todos los condimentos, las hierbas, los vinagres, los aceites que se tolere, reemplazan la sal porque no suben la presión. ¿En qué puede terminar cualquier persona que no vaya al médico y no sabe si tiene presión alta o baja? ¿En qué puede terminar? Bueno, por lo general termina debutando con una complicación. Entonces eso es a lo que yo me referí recién. Terminan cayendo en la calle o descomponiéndose en la casa, los llevan a un sanatorio, tienen la presión alta, la familia no tenía conocimiento, ni él tampoco. Lo más común es que termine en un accidente cerebral, que es la complicación más frecuente de la hipertensión arterial. ¿Y en algunos casos pueden llegar a morir instantáneamente? Sí pueden morir, pues el accidente cerebral puede ser por embolia o puede ser por un infarto cerebral porque una arteria se viene tapando, o puede ser una hemorragia cerebral que rompe una arteria porque tenga un aneurisma congénito o porque lo desarrollado puede causar la muerte súbita. Igualmente en el corazón llega a un grado de hipertensión que puede dilatar cavidades y generar arritmias graves que pueden causar la muerte súbita. ¿Las personas obesas tienen una mayor predisposición a tener algún tipo de presión? Sí, ya se ha demostrado que aunque vos no tengas de quién heredar, la obesidad genera sustancias. La más importante se llama leptina, que está en la pancita de todos nosotros y que sola por ella misma puede determinar aparición de presión y diabetes, que es lo más llamativo, porque se ve que interviene mucho en el metabolismo. Entonces, por más que no tenga ningún antecedente familiar, puede ser hipertenso y diabético el obeso.
Doctor, ¿existe alguna técnica especial para tomar la presión? Para tomar bien la presión hay normas internacionales. Entonces lo ideal sería que el paciente esté por lo menos 5 minutos quieto, sentado, con la espalda apoyada, y se toma con el brazo en alto. Por lo general se toman los dos brazos y se elige para seguir el control el brazo que más alta presión tiene. Porque anatómicamente las arterias del brazo izquierdo y del brazo derecho salen distintos, entonces tienen presiones distintas que varían muy poquito. Cuando varían mucho hay que estudiar las arterias, no la presión. Entonces la técnica es esa: reposo de 5 minutos, no haber fumado ni consumido café en la media hora anterior, brazo a la altura del corazón para que la columna de agua, que somos todos, no se altere, y el control de la presión en forma adecuada con distintos tipos de aparatos. Si el aparato es un aparato con esfigmomanómetro, que se llama, como el que usamos habitualmente los médicos, es una cuestión de oído del médico, de escuchar los latidos cuando aparecen y desaparecen. Y ahora existe un grupo de aparatos electrónicos de alta precisión que nosotros ya hemos empezado a recomendar a usar a la gente, pero que no sea el de muñeca. El que usamos en la muñeca tiene el mismo precio que el que usamos en el brazo, pero el de la muñeca es menos certero porque la arteria de la muñeca, que se llama radial, es más pequeñita, entonces es más difícil de identificar una exactitud en la toma. Hay aparatos validados internacionalmente de 3 o 4 marcas muy buenas que se usan de brazo, que uno aprieta un botón y automáticamente miden muy bien la presión y el pulso. Master Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 4-333-666, 423-8095. FM Tiempo, 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días. BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.